Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Ensancha tu cabaña, perfúmala de amor, que hoy viene a visitarte el ángel del Señor, salir a recibirle al príncipe de ensancha tu cabaña, perfúmala de amor, que hoy viene a visitarte el ángel del Señor, salir a recibirle al príncipe de siente en su casa el Hijo de David. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor
William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 32, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros, poniendo la bendición y la maldición delante de la humanidad. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Lo que Dios ha hecho aquí con el pueblo hebreo en este pasaje es lo mismo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando estableció al ser humano en este planeta Tierra. Dios le dio al ser humano un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego lo trajo a esta tierra y le dio un cuerpo físico del polvo de la tierra y lo colocó en el huerto del Edén para trabajar, porque Dios nunca quiere vagos en su reino. Y ahora veamos lo que nos dice en el Génesis capítulo 1, primero, verso 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, a nuestra imagen, eso es el cuerpo teofánico o angelical, y a nuestra semejanza, eso tiene que ver con la semejanza física que el ser humano tendría. Y señoreen los peces del mar, o sea, para gobernar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vean cómo los creó a imagen de Dios, pero ahora, más adelante, vean que el programa era crear al hombre conforme a la imagen de Dios y a su semejanza. Pero ahora cuando lo crea a imagen de Dios. Esto es, le creó el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Cuando se habla de los extraterrestres, el ser humano debe comprender que es un
extraterrestre, el cual ha sido colocado en este planeta Tierra. Vean, Adán vino de otra dimensión, de la sexta dimensión, donde Dios le creó un cuerpo teofánico, angelical, y luego lo trajo a esta dimensión y le dio un cuerpo del polvo de la tierra. Dice en el capítulo 2, verso 7 en adelante. Ahora pasamos a la parte de la semejanza. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero ya lo había creado y ahora le está formando el cuerpo de carne del polvo de la tierra en el capítulo 2. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, esto fue el capítulo 2, versos 7 al 9, y el mismo capítulo 2, verso 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y disculpen que estoy un poquito afectado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vean cómo surgió la raza humana en este planeta Tierra. Y ahora Dios en el mismo huerto de Edén colocó el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. Colocó allí la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Si comía del árbol de ciencia del bien y del mal, el ser humano moriría. El día que de él comas, morirás. Pero también estaba allí el árbol de ciencia de la vida. Y ahora, estos dos árboles allí son tipificura de Cristo, el árbol de la vida, y el diablo, el árbol de ciencia del bien y del mal. O sea que cuando dice árbol de ciencia del bien y del mal, ese es del diablo. Árbol de la vida, ese es Cristo.
Porque todos sabemos que el árbol de la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces el otro árbol, el árbol de ciencia del bien y del mal, el árbol de muerte, es el enemigo de Cristo, el diablo. Y ahora vean ustedes cómo desde el comienzo del ser humano en la tierra, Dios colocó delante de él la bendición y la maldición. ¿Y por qué Dios colocó al ser humano en esa forma? Porque le dio libre albedrío. Al darle libre albedrío al ser humano, el ser humano tiene la responsabilidad de decidir delante de Dios y tiene que decidir correctamente. Por eso le enseñó las consecuencias de comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y las consecuencias serían muerte, morir. No podría vivir eternamente el ser humano si comía del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, lo mismo Dios hace con el pueblo hebreo, el Israel terrenal. Coloca Dios delante del pueblo hebreo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice al pueblo hebreo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque escogiendo la vida, que es Dios, que es Cristo, se vive para toda la eternidad. Cuando se escoge la vida, la persona escucha la palabra de Dios y hace conforme a la palabra de Dios. Entra en el programa divino. Y ahora, Dios ordenó al profeta Moisés que dijera al pueblo hebreo y a Josué que al entrar a la tierra prometida se colocaran unos sobre el monte Gerizim y los otros, y la mitad de una tribu, 6 tribus en el monte Gerizim y las otras 6 tribus en el monte Ebal. Las del monte Gerizim hablarían la bendición, serían leídas las bendiciones, y el pueblo diría amén. Luego se leerían las maldiciones en el otro monte, en el monte Ebal, y el pueblo diría amén, porque estaría de acuerdo con lo que Dios estaba colocando delante de ellos: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora veamos en Josué capítulo 8, cuando ya Josué entró a la tierra prometida, él colocó 6 tribus sobre el monte Gerizim y 6 tribus sobre el monte Ebal. Capítulo 8, verso 30 en adelante, dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a un lado y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová.
así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Vean, la bendición viene primero. La bendición es hablada primero. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí podemos ver cómo Josué, siervo de Dios, el cual había sido ministro de Moisés y que recibió la comisión de llevar el pueblo a la tierra prometida luego de la partida de Moisés. O sea que fue el sucesor de Moisés, Josué, y ahora, conforme a como Moisés había ordenado, hizo Josué. Fueron al otro lado del Jordán, al cruzar el Jordán, y se colocaron unos en el monte Gerizim, las tribus que ordenó Josué, y las otras 6 tribus en el monte Gerizim. Y el arca del pacto estaba en medio de esas 12 tribus, 6 tribus a un lado y 6 al otro. Y Josué leyó o ordenó leer la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo hebreo. Y leyeron las bendiciones primeramente desde el monte Gerizim, y después que el pueblo escuchó esas bendiciones siendo leídas, dijo amén. Y luego fueron leídas las maldiciones desde el monte Ebal, y el pueblo dijo amén. Y conforme a esas bendiciones y a esas maldiciones que fueron leídas, sucedería con el pueblo hebreo si obedecían a Dios, caminando en su palabra. Las bendiciones vendrían de parte de Dios al pueblo hebreo. Si se apartaban de Dios y servían a dioses ajenos, entonces las maldiciones vendrían al pueblo hebreo. Por eso ustedes pueden encontrar al pueblo hebreo con tantos problemas a través de su historia. Cuando se levantaba un rey que su inclinación religiosa era hacia los ídolos, hacia religiones paganas, entonces establecía o dejaba establecer en medio del pueblo hebreo religiones paganas, y la idolatría se establecía en medio del pueblo hebreo, y entonces las maldiciones de Dios venían sobre el pueblo hebreo. Pero cuando surgía un rey bueno que amaba a Dios, ordenaba a ese rey a quitar todos los ídolos, todo lo que desagradaba a Dios, y venía la bendición de Dios para el pueblo hebreo. Tan sencillo como eso. Ahora, recibir las bendiciones de Dios o las maldiciones de Dios es la cosa más sencilla. Las personas reciben las maldiciones cuando se apartan de Dios y caminan por su propia cuenta. Pero las personas reciben las bendiciones de Dios cuando se agarran de Dios y escuchan la voz de Dios para el tiempo en que viven,
y hacen conforme a la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios vienen a esas personas, a esos pueblos, a esas naciones. Tan sencillo como eso. Ahora, todo ser humano tiene libre albedrío. Por eso es que la Escritura dice: si oyes hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como hicieron vuestros padres en el desierto, como hizo el pueblo hebreo en el desierto, que no quiso escuchar la voz de Dios, y por consiguiente la ira de Dios se encendió sobre el pueblo hebreo. Esto está, vean ustedes, en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, donde nos dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar a Dios. Dice: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí podemos ver que gran enojo de parte de Dios, ira y maldiciones divinas cayeron sobre el pueblo hebreo porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Las palabras que Dios enviaba por medio de su Espíritu Santo, las cuales eran habladas por medio de los profetas, porque Dios habló por medio de los profetas. Y ahora hemos visto cómo en medio del pueblo hebreo se han manifestado las maldiciones en diferentes tiempos, y cómo también se han manifestado las maldiciones. Las bendiciones también. Se han manifestado las maldiciones cuando se han apartado de Dios, y se han manifestado las bendiciones cuando se han acercado a Dios y han caminado conforme a la palabra de Dios. Eso mismo hemos visto a través de la raza humana. Y ahora, estas situaciones de guerras, de terremotos, maremotos y todas esas cosas, es la maldición divina cayendo sobre la raza humana, porque la raza humana se ha apartado de Dios. Y por cuanto tiene libre albedrío cada ser humano, encontramos que las personas como individuos, la mayoría no han querido servir a Dios conforme a su palabra, y las naciones como naciones tampoco han querido servir a Dios como deben servir a Dios, y por eso esos juicios y maldiciones han estado viniendo sobre las naciones y vendrán más sobre la raza humana. Los juicios divinos son prometidos para ser derramados durante la gran tribulación. Ahora, no es que Dios no ama a los seres humanos, es que Dios le ha dado libre albedrío al ser humano y le ha colocado delante de sí al ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com.
Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.